Seguro que sabes mucho del Celta, pero ¿a que no sabías que llegó a contratar detectives privados para investigar a su gran estrella? A finales de los 70, el Celta ficha a Ademir Vieira, mediocentro brasileño con muchísima clase, procedente del Oporto, donde había ganado en Liga, Copa y marcado incluso el gol decisivo en el título. En Vigo se convierte en un jugador clave. Debuta en 1978, gol al Madrid en Balaídos, máximo goleador del equipo en una temporada y socio perfecto de Pichi Lucas en el ascenso desde Segunda B y luego en Segunda. Cuando el Celta se prepara para volver a Primera, en la 82-83, se espera ver al mejor Ademir, pero llega a la concentración de verano con una fractura en el talón de Aquiles. Él dice que se ha caído por las escaleras. A la directiva le llegan rumores raros y desde Balaídos toman una decisión muy poco habitual. Contratan una agencia de detectives. Los detectives aportan pruebas contundentes. Ademir se había lesionado jugando un partido en Boston con su antiguo equipo, el Olaense, durante sus vacaciones y sin permiso del Celta. Cuando sabe que lo están investigando, Ademir se va. Su suegro recoge a los hijos, él se da de baja del piso y del garaje que pagaba el club y abandona Vigo. Desde entonces apenas da señales de vida y el Celta anuncia acciones legales por daños y perjuicios. Así termina en Vigo la carrera de un futbolista con una calidad enorme, recordado por su magia y por una de las historias más extrañas en la historia del Celta. Año 1927. Un recién creado Celta vive una crisis deportiva y la directiva busca un técnico moderno, un británico que revolucione el fútbol gallego. Y aparece él, W.H. Cowan, un escocés elegante, reservado, siempre con una pipa en la boca y una hoja de servicios espectacular. Exjugador del Celtic, del Motherwell, entrenador con éxitos en Escocia y Noruega. La prensa lo presenta como un genio del fútbol moderno, pero la realidad era mucho más oscura, porque décadas después un historiador británico tiró del hilo y descubrió que Cowan no existía. Su auténtico nombre era William Racing, un obrero del acero que jamás jugó en ningún gran club, ni en el Celtic, ni en el Motherwell, ni en el Iberian, nada. ¿Por qué cambió de identidad? Porque había abandonado a su mujer en Escocia y vivía con otra mujer, Jessie Cowan. Racing desaparece y reaparece en Vigo usando el apellido de su amante y un currículum completamente inventado. Y lo mejor, funciona. El Celta juega de maravilla, gana el campeonato de Galicia, arrasa en la liga regional y hasta triunfa en una gira por América. Todo Vigo cree que ha llegado un maestro del fútbol británico. Y cuando termina la temporada, desaparece. Mr. Cowan se marcha de Vigo sin dar explicaciones, como si fuese un espía. Años después vuelve a aparecer en América, entrena en el Nacional de Montevideo, viaja a México, Argentina, vuelve a desaparecer, un impostor total, pero que lo hizo bien en Vigo, a diferencia de otros. Seguro que sabes mucho del Celta, pero ¿sabías que tuvo en su plantilla un supuesto guerrero del Amazonas y que acabó reclamando por él 20 millones de euros? Viajamos a Brasil al principio de los años 2000. El Sao Caetano pasa de ser un equipo desconocido a un milagro. Queda subcampeón de Liga y de Copa Libertadores en 2002. En ese equipo juega un mediocentro que corre por todo, Irinei Santos da Silva. Cuando da el salto a Europa en 2003 es Fernando Vázquez quien lo pide para el Rayo Vallecano y a los 15 días destituyen al técnico. Lo que me molesta un poco es la falta de lógica. Pero Fernando Vázquez no se olvida de él y años después, cuando firma por el Celta, se lo trae a Vigo, aunque Irinei está en Segunda B, y lo convierte en uno de los fichajes de aquel proyecto recién ascendido del Celta para acompañar a Ubiña como mediocentro. En su primera temporada en Balaídos, Irinei juega 29 partidos de Liga. Es el típico centrocampista que no luce, pero que necesita siempre. Y aquí es donde empieza el mito. La prensa descubre que viene de una ciudad amazónica perdida en una región con historia indígena, y empiezan con los titulares: el guerrero del Amazonas, el guerrero Yanomami. No hay ninguna prueba de que Irinei pertenezca a una tribu concreta, ni él se presenta así, pero el personaje exótico vende y la etiqueta de guerrero de la selva se le queda. Mientras tanto, el auténtico lío no está en la selva. En su segunda temporada, Irinei se rompe el cruzado y el menisco, y el Celta desciende. Con Irinei lesionado de gravedad, el club ejercita una opción para renovarlo unilateralmente 3 años más, sin negociación y sin mejora de sueldo. Irinei no está de acuerdo y considera que su contrato ha terminado. La federación le da la razón a Irinei, la prórroga unilateral del Celta queda anulada y él queda libre. Pero el Celta no se rinde, presenta una demanda contra Irinei y contra la Almería, que lo había fichado libre, reclamando hasta 20 millones por el fichaje. Después de eso, el caso prácticamente desaparece de los periódicos y no se sabe muy bien qué pasó, pero todo indica que el asunto se cerró con un acuerdo, dándole un final bastante gris a una historia que empezó con un épico guerrero del Amazonas. Seguro que sabes mucho del Celta, y seguro que sabes que el máximo goleador de nuestra historia es Thiago Aspas, pero ¿a que no sabías que el segundo no es Paíño, ni Mostovoy, ni Gudel? Te cuento quién era y al final te digo por qué casi nunca salen esas clasificaciones. Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial había un barco inglés retenido en el Miño y que organizaba partidos entre marineros, chavales del colegio, y ahí ya jugaba polo. De esos partidos pasó al Deportivo Guardés y de ahí al Fortuna de Vigo. Y cuando en 1923 el Fortuna y el Vigo Sporting se fusionan para crear el Celta, Polo ya estaba dentro. Jugó 12 temporadas, de 1923 a 1935. En total 261 partidos y 166 goles con la camiseta celeste.
fue el protagonista del derbi más bestia de la historia. En 1928, el Celta le metió 13 goles al Deportivo y Ramón Polo marca 5 goles. Alrededor de él se construyó toda una mitología. Decían que él había estudiado para cura, que luego fue futbolista, actor de cine, militar, ingeniero, compositor, entrenador, secretario técnico, empleado de banca, que el Barcelona quiso ficharlo pero su madre no le dejó de salir de Galicia, que en Argentina lo llamaban la sombra negra de Tesoreri porque se decía que era de los pocos capaces de batir al portero de Boca, y que en un partido contra el Deportivo le rompieron el peroné y marcó un penalti con la pierna rota. Muchas de estas historias son imposibles de comprobar hoy, pero dan una idea de cómo veían a Polo en su época. Entonces, si fue tan importante y marcó tantos goles, ¿por qué casi no aparece en las estadísticas? Pese a que Polo llevaba marcando goles desde 1923, la liga se crea en 1929. El Celta compite en segunda y tercera, por supuesto Polo sigue marcando goles en esas primeras ligas, pero al final solo son 5 años. Aún así, todos esos goles anteriores a la liga eran partidos oficiales, el Campeonato de Galicia, en la Copa y otros partidos oficiales que no entran en las bases de datos modernas. Por eso cuando miras una lista basada solo en la liga, Ramón Polo casi no sale. Pero si miras todos los partidos oficiales, Polo sigue siendo hoy uno de los mayores goleadores de la historia del Celta, además de un mito en todos los sentidos de la palabra, como ya vimos. Si las cifras no lo recuerdan, por lo menos lo recordaremos nosotros. Seguro que sabes mucho del Celta, pero ¿a que no sabías que una de las mayores estrellas del Eurocelta terminó huyendo de su país porque la policía le avisó de que su vida corría peligro? Nuestro protagonista nació en Ashdod, en el actual Estado de Israel, una zona que formó parte de la Palestina histórica. Vamos, en Palestina. Allí se convirtió en una celebridad absoluta, ídolo mediático, máximo goleador, anuncios, fama. Por eso mucha gente le sorprendió que fichase por el Celta en ese momento, pero en Vigo todo encajó más o menos rápido. Después de una primera temporada bastante mala, formó sociedad con Mostovoy, Karpin, Makelele, Maciño, en uno de los mejores celtas que se recuerdan, y fue protagonista en noches mágicas como la de Anfield, donde el Celta eliminó al Liverpool, pero su etapa se apagó cuando llegó Gustavo López, que terminó quitándole el sitio. Tras marcharse del Celta y retirarse, Revivo volvió a su país, y ahí comienza la historia. Según periódicos israelíes, Revivo tuvo un romance con la exmujer del jefe del clan mafioso Abergil. La organización habría montado un tribunal interno que lo condenó a 2 años de exilio bajo amenaza de desvivirlo. Cada periódico tenía una versión, pero la que confirman todos es un aviso policial claro, que no podían garantizar la seguridad de Revivo. Así que cogió a su familia y se exilió en Estados Unidos, desapareciendo de la vida pública durante meses. Años después él negó todo esto y dijo que se marchó por consejo de un rabino, por motivos religiosos, pero nunca llegó a desmentir las amenazas ni a explicar por qué tuvo que irse tan rápido. Lo que está claro es que tanto dentro como fuera del campo, a Revivo le encantaba crear peligro. Seguro que sabes mucho del Celta, y seguro que sabes que Borja Iglesias es un apasionado de la fotografía que siempre lleva la cámara en los viajes del equipo, y seguro que también sabes que el equipo de comunicación del Celta es uno de los mejores de España. Adri Santa y compañía inmortalizan cada entrenamiento y cada desplazamiento del equipo haciendo verdaderas obras de arte. Pero ¿a que no sabías que muchísimo antes que Borja y muchísimo antes de que existiese Celta Media, hubo un jugador del Celta que decidió grabar la historia del club por su cuenta? Hasta se gastó el sueldo de 4 meses para comprarse una cámara de cine. Coge palomitas que te lo cuento. Se llamaba Ramón Allegue Martínez, conocido como el Tigre de Padrón. Fue portero del Celta entre 1954 y 1962, titular indiscutible durante años y considerado por muchos uno de los mejores porteros que ha tenido el club. Pero el Tigre no era un futbolista normal. Desde niño estaba obsesionado con el cine, tanto que cuando empezó a ganar dinero con el fútbol, lo primero que hizo fue comprarse una cámara de 8 milímetros. Empezó a grabarlo todo, entrenamientos, vestuarios, viajes, balaídos, compañeros, la vida del Celta desde dentro. Lo hacía porque sentía que todo aquello se iba a perder. Durante décadas fue guardando carretes hasta montar un documental titulado El fútbol por dentro, una memoria del club hecha por alguien que lo había vivido desde la portería. Cuando dejó el fútbol, incluso alquiló el cine de su pueblo, se arruinó con ello y aún así decía que el cine le había hecho más feliz que el fútbol. Lo resumió él mismo con una frase brutal: el cine me hizo gozar más que el fútbol. Así que la próxima vez que veas un cámara siguiendo el Celta, acuérdate del Tigre de Padrón, porque antes del marketing, las redes sociales, etcétera, ya hubo alguien que entendió que el Celta también necesitaba memoria. Seguro que sabes mucho del Celta, pero probablemente nunca te hablaron de Lecube, un jugador que en Vigo parecía un futbolista más hasta que el tiempo sacó a la luz un secreto mucho más oscuro. Juan Gómez de Lecube llegó al Celta en la temporada 1927-28. Extremo derecho, apodado la motocicleta humana por su velocidad, jugó 23 partidos y marcó 12 goles, cifras altísimas para su posición en aquella época. Su rendimiento fue tan bueno que poco después salió rumbo al Atlético de Madrid, participando incluso en los primeros pasos de la Liga Española. Hasta ahí una carrera futbolística normal, intensa y breve. Lo turbio viene años más tarde, ya fuera del primer plano del fútbol. En plena Segunda Guerra Mundial, Lecube fue reclutado por la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi.
recibiendo incluso un nombre en clave para su labor como espía, Espina. Su misión era viajar a América y recopilar información estratégica en torno al Canal de Panamá, un punto clave para el movimiento de barcos y suministros. Pero los aliados ya descifraban las comunicaciones alemanas gracias a Enigma, la máquina de cifrado nazi, y en 1942 lo interceptaron en Trinidad y Tobago. Desde allí fue trasladado al Reino Unido y sometido a interrogatorios por el MI5, el contraespionaje británico, en lugares como Camp 020, un centro especializado en desarticular espías mediante presión psicológica. Pasó por distintas prisiones durante años, siempre negando todo y sin confesar jamás. Tras la guerra fue liberado y regresó a España, intentando volver a una vida normal ligada al fútbol. Y así es como el Celta se vio ligado de forma involuntaria a uno de los episodios más oscuros del siglo XX. Una de esas historias reales que incomodan, pero que ayudan a entender que el fútbol, queramos o no, se mezcla muchas veces con la política.